Bienvenidos a esta inversión en OpenAI. Hoy nos metemos de lleno en la organización que, bueno, casi de la nada, puso sobre la mesa herramientas como ChatGPT o DALL-E y dejó a los gigantes tecnológicos, vamos, intentando seguirle el paso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hay detrás de ese ascenso tan meteórico en la carrera de la inteligencia artificial? Pues vamos a intentar tirar del hilo, ¿no? Usando entrevistas clave como las que le hicieron a Mira Murati, que es la directora de tecnología de OpenAI, y también con la visión externa, pero súper influyente, de gente como Reid Hoffman, que, bueno, cofundador de LinkedIn, uno de los grandes inversores de Silicon Valley. La idea es analizar su estrategia, cómo funciona su tecnología y, claro, las polémicas que siempre acompañan a una disrupción tan rápida. Exacto. Queremos entender un poco las claves de su éxito. Desde cómo entrenan a sus modelos hasta esos problemas tan comentados como las alucinaciones, ¿no? O el miedo al impacto en el trabajo, que también está ahí. Y veremos qué futuro imaginan ellos y los que apuestan fuerte por esta tecnología. Vamos a desgranar qué se cuece realmente en esta revolución. Vale, empecemos, si te parece, por el ambiente que se respira adentro. Lo describen como un lugar casi fuera del tiempo, ¿sabes? Un campo futurista, dicen. Y aunque Sam Altman sea la cara más visible, muchos señalan a Mira Murati como la verdadera arquitecta de la estrategia. Fíjate que hasta el arte que tienen colgado parece reforzar la misión. Mencionan un cuadro de Ilya Sutskever, el científico jefe, que se interpreta como la IA que ama a la humanidad. Suena casi utópico, ¿no? Suena muy idealista, desde luego, pero claro, esa misión se topa con la realidad pura y dura. Murati misma recalca que el foco está puesto en conseguir que los modelos digan la verdad, la veracidad, que estén alineados con lo que esperamos de ellos y en cómo gestionar esas famosas alucinaciones. Ella reconoce abiertamente que ha habido choques estratégicos importantes, que han provocado que gente clave se marchara, e incluso para fundar sus propias compañías de IA. Ostras, eso da una idea de la tensión interna. Claro, pero ella insiste en que necesitan ese diálogo continuo para encontrar soluciones sistemáticas. Su trabajo como CTO es precisamente ese, guiar equipos, pensar a largo plazo y, bueno, en sus propias palabras, resolver problemas imposibles. Y uno de esos momentos que lo cambió todo fue, sin duda, el lanzamiento de ChatGPT. Murati cuenta que no pretendían sacar algo perfecto. Llevaban ya tiempo trabajando en ello y necesitaban entender cómo se usaría en el mundo real. Cuáles eran sus verdaderos riesgos, sus limitaciones. Querían esa avalancha de feedback y, de paso, que la gente empezara a familiarizarse con esta tecnología tan potente. Y vaya si lo consiguieron. Superó todas las expectativas. Se convirtió en el producto tecnológico que más rápido ha crecido en la historia. Lo curioso es que sorprendió incluso dentro de OpenAI. No se esperaban esa conexión tan brutal con la imaginación colectiva, ¿sabes? Que la gente empezara a usarlo para todo, desde escribir correos hasta hacer poesía o código. Pero a ver, ¿cómo funciona realmente esta magia? Porque parece magia. ¿Cómo puede una máquina imitar también a un humano escribiendo o programando? A ver, magia no es, aunque lo parezca, claro. En esencia, ChatGPT es una red neuronal enorme, gigantesca, entrenada con cantidades ingentes de texto e información de Internet usando supercomputadoras potentísimas. Durante ese entrenamiento, su objetivo principal es muy simple, aunque parezca mentira. Aprender a predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una frase. La clave que señala Murati es la escala. Al hacer los modelos mucho más grandes y alimentarlos con muchísimos más datos, pues empiezan a surgir capacidades que no estaban programadas explícitamente. De repente pueden resumir, traducir, razonar, bueno, hasta cierto punto. O sea que la escala es crucial. Vale. ¿Y dónde entra eso de la alineación que mencionabas antes? Suena importante, pero un poco abstracto, ¿no? Es fundamental, sí. La alineación, el alignment que dicen en inglés, busca asegurar que los objetivos y comportamientos de la IA concuerden con los valores e intenciones humanas, es decir, que haga lo que queremos que haga y no cause daño. Esto se consigue a menudo con técnicas de refuerzo basadas en feedback humano, el famoso RLHF. Básicamente, personas evalúan las respuestas del modelo para guiarlo hacia resultados que sean más útiles, honestos e inofensivos. Ah, vale. Con gente revisando. Exacto. Es un proceso continuo y complejo, porque definir valores humanos ya es complicado de por sí. OpenAI invierte mucho en esto para intentar que los modelos sean más fiables y seguros con el tiempo. Entendido. Y esta capacidad predictiva y generativa ha puesto nerviosos a muchos, sobre todo en el mundo de las búsquedas.
Se habla mucho de si OpenAI puede quitarle el trono a Google. Murati, ¿qué dice de esto? Ella le quita hierro, la verdad. Dice que su objetivo no era atacar directamente la búsqueda tradicional de Google, esa basada en palabras clave y enlaces. Lo que ofrece ChatGPT es, según ella, una forma distinta, más conversacional, más intuitiva, de acceder y sintetizar información. No buscas palabras, digamos que dialogas con la máquina. Ah, es otra forma de verlo. Claro, ella cree que todo el sector va a ir moviéndose hacia ahí, explorando esta nueva forma de interactuar con el conocimiento. Es más una nueva categoría que un reemplazo directo, al menos de momento. Pero esa misma capacidad de conversar y responder con tanta seguridad tiene su lado oscuro. ¿Por qué ChatGPT a veces se inventa cosas con tanto aplomo en lugar de decir, mira, no lo sé? Plausibles, bien escritas, pero completamente falsas o inventadas. No tiene un mecanismo interno robusto para verificar la veracidad absoluta de lo que dice. Claro. Y es un riesgo enorme, ¿eh? Porque puede extender la desinformación a una velocidad y escala nunca vistas. Y si la máquina inventa con esa confianza, ¿cómo se supone que el usuario medio va a distinguir la verdad de la ficción? Sobre todo cuando estas herramientas se integren cada vez más en nuestro trabajo y vida diaria. Ahí está el quid de la cuestión, totalmente. Murati usa el término alucinación y reconoce que es algo muy humano. Nosotros también a veces rellenamos huecos o decimos cosas sin estar seguros, ¿no? Pero la diferencia es la escala y esa apariencia de autoridad que tiene la máquina. Es crucial, dice ella, que la gente sea consciente de estas limitaciones, que no confíe ciegamente en la IA. Hay que estar un poco al loro, entonces. Exacto. Hay que mantener esa distinción entre la inteligencia artificial y la humana, aunque el futuro probablemente sea una colaboración híbrida. Usaremos la IA como asistente, pero siempre con un ojo crítico. Otro tema candente. ¿De dónde sale toda esa información con la que se entrena a la IA? Hablamos de millones de textos de escritores, código de programadores, obras de artistas. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Y cómo se compensa a esos creadores que además ven cómo la IA podría amenazar sus trabajos? Es una preocupación real. Sí, lo es. Murati reconoce abiertamente que sí, que habrá trabajos que cambien radicalmente o incluso desaparezcan. Es una consecuencia, digamos, inevitable de una tecnología tan transformadora, pero al mismo tiempo argumenta que surgirán roles completamente nuevos. El ejemplo que pone siempre es la ingeniería de prompts. Ingeniería de prompts. Suena sofisticado. Y lo es, en cierto modo, se refiere al arte y la ciencia de saber cómo preguntar o dar instrucciones a la IA para obtener los mejores resultados posibles. No es tan fácil como parece, ¿eh? Requiere intuición, creatividad, saber darle el contexto adecuado al modelo. Ya hay gente ganando mucho dinero con esto. Es un ejemplo de cómo la interacción con la IA crea nuevas especialidades. Ya. Aunque claro, queda la duda de si se crearán tantos empleos nuevos y de calidad como los que podrían verse afectados. Esa es la gran incógnita. Y ligado a los humanos detrás de la IA, está la cuestión ética del trabajo invisible. Salió a la luz un informe, creo que en Time, sobre trabajadores en Kenia que cobraban unos $2 la hora por etiquetar contenido muy sensible, a menudo perturbador, precisamente para entrenar a la IA a ser menos tóxica. ¿Cómo aborda OpenAI esto? Pues Murati confirma que usan contratistas externos para estas tareas de etiquetado y evaluación, que son cruciales para la alineación y la seguridad. Asegura que lo hacen bajo estándares de seguridad y bienestar para esos trabajadores. Sobre el caso específico de la empresa en Kenia, que mencionaba el informe, afirma que dejaron de trabajar con ellos. Reconoce que es un trabajo inherentemente difícil y subraya la importancia de cuidar la salud mental de las personas que lo realizan. Es un punto delicado. Sin duda. Es un punto de tensión claro entre la necesidad de datos para mejorar la IA y las condiciones laborales de quienes los procesan. Pensando a futuro, surgen más dilemas. ¿Qué hay de la interacción con poblaciones vulnerables? Por ejemplo, ¿es seguro dejar que los niños interactúen libremente con estas IAs tan potentes? Ahí Murati se muestra muy cautelosa. Considera que es demasiado pronto, que aún no entendemos bien los posibles efectos a largo plazo de exponer a los niños a sistemas tan influyentes. Aboga por establecer controles y equilibrios claros antes de una adopción masiva en ese ámbito. Tiene sentido ser prudentes. ¿Y qué opinas sobre la idea de que podamos desarrollar relaciones personales o emocionales con las IAs? Es algo que genera bastante debate ético, psicológico.
Ella personalmente dice verla principalmente como una herramienta muy útil que mejora su vida y su trabajo, que la hace mejor. No entra tanto en la parte emocional, se centra más en la utilidad práctica. Ya. Pero la puerta a esa posibilidad, con modelos cada vez más conversacionales y, bueno, empáticos, está claramente abierta. Es un debate que está ahí. Vale, esa es la visión desde dentro, ¿no? Desde la sala de máquinas de OpenAI. Pero para tener la foto completa, es fundamental entender cómo lo ve alguien que está poniendo mucho dinero sobre la mesa. Cambiemos a la perspectiva de Reid Hoffman. ¿Qué visión aporta él? Hoffman ofrece una mirada más panorámica, claro, de inversor estratégico. Para él, la IA actual no surge de la nada, es la culminación de olas tecnológicas anteriores. Internet, el móvil, la nube, el Big Data. Todo eso ha creado la infraestructura y los datos necesarios para que la IA explote ahora. Y hace un llamamiento a equilibrar el discurso público, que tiende a irse a los extremos, o el pánico al robo-apocalipsis, o una esperanza casi mesiánica. Y él se inclina más por la esperanza, ¿no? Recuerdo que ponía un ejemplo muy potente. Sí, el del tutor personalizado. Dice que estamos muy cerca de poder ofrecer a través de un móvil un tutor de IA personalizado y de alta calidad para cada niño del planeta, adaptado a su ritmo, a su estilo de aprendizaje. Argumenta que ese potencial beneficio para la educación global es inmenso y que deberíamos centrarnos más en cómo lograr esas cosas buenas. Hoffman es conocido por su concepto de blitzscaling, esa idea de crecer a toda velocidad, priorizando la rapidez sobre la eficiencia para dominar un mercado. ¿Cómo aplica eso a la IA? Cree que la IA se va a integrar en la sociedad de forma increíblemente rápida. Incluso más que el smartphone, fíjate. Habla de que tendremos copilotos de IA en prácticamente todas las profesiones. Asistentes inteligentes que nos ayudarán a ser más productivos, más creativos. Suena bien, pero ¿y los riesgos? Por ejemplo, lo de los estudiantes usando ChatGPT para copiar en los trabajos. Él es optimista. Ante esa preocupación, por ejemplo, espera que, si se usa bien, la interacción con la IA pueda llevar a un aprendizaje más profundo, a la creación de trabajos más originales, más interesantes, liberándonos de tareas repetitivas. Esa es su visión. Suena muy optimista, quizá demasiado para algunos educadores que ven el riesgo real del plagio fácil. Pero es interesante su visión a largo plazo. También cuenta anécdotas sobre sus conversaciones iniciales con Elon Musk sobre IA, ¿verdad? Sí, revela que antes incluso de fundar OpenAI, Musk ya hablaba mucho del riesgo del roboapocalipsis. Hoffman, aunque no niega que existan riesgos existenciales a largo plazo con una superinteligencia, cree que esa probabilidad es muy baja comparada con los beneficios casi seguros que ven en el horizonte cercano. Critica un poco el enfoque excesivo en el miedo, diciendo que los humanos reaccionamos mucho más rápido al miedo que a la esperanza, y eso puede llevarnos a frenar avances muy positivos. Y sobre los orígenes de OpenAI, ¿cómo explica Hoffman la fundación y esas críticas posteriores de Musk sobre que ya no es abierta? Ha habido bastante lío con eso. Sí, cuenta que la idea original que compartía con Musk y Sam Altman era crear un laboratorio de investigación puntero, pero con una vocación no lucrativa, como contrapeso a los desarrollos que se esperaban en grandes empresas como Google, que estarían más centrados en el beneficio propio. Querían que los avances beneficiaran a toda la humanidad. Esa era la idea inicial. Exacto. Respecto a las críticas de Musk sobre la falta de apertura actual y la alianza con Microsoft, Hoffman defiende la estructura que han montado. ¿Cómo la defiende exactamente? Porque esa estructura híbrida de non-profit controlando una for-profit es, bastante inusual y genera dudas. Hoffman argumenta que es una solución pragmática y necesaria. A ver, la investigación en IA a gran escala es carísima. Requiere una potencia de cálculo y un talento que cuestan miles de millones. La rama con ánimo de lucro, la OpenAI LP, que está controlada por la fundación sin ánimo de lucro OpenAI Inc., permite captar la inversión masiva, como la de Microsoft, necesaria para financiar esa misión original de desarrollar una IA beneficiosa. ¿Y lo de no ser open source, cómo lo justifica? Pues por motivos de seguridad, principalmente, cita el ejemplo de DALL-E. Dice que retrasaron su lanzamiento público para implementar filtros que evitaran la generación de contenido dañino, como deepfakes o material de abuso infantil. Argumenta que liberar modelos tan potentes sin controles podría ser peligroso, podría irse de las manos. Entiendo el argumento de la seguridad y la financiación, pero ¿no choca eso con la promesa inicial de apertura que atrajo a muchos apoyos al principio? ¿Cómo se reconcilia esa tensión, más allá de la justificación puramente económica o de seguridad?
Es una tensión real, sí, y una crítica recurrente. Hoffman sostiene que ofrecer acceso a sus modelos a través de una API, esa interfaz para que otros programas los usen de forma controlada, es una forma de apertura, que permite la innovación en el ecosistema, pero manteniendo cierto control sobre el uso. Para él, criticar la estructura for profit es no entender la escala de inversión necesaria. Es, en su opinión, la única forma viable de competir y avanzar en la misión sin depender exclusivamente de la filantropía o los fondos públicos, que serían insuficientes. Pero sí, el debate sobre si esa estructura compromete la misión original sigue muy vivo. Y en medio de todo esto, ¿cómo se construye la confianza? Tanto en la tecnología como en las empresas que la desarrollan. Es clave, ¿no? Hoffman admite que la transparencia es clave, pero también señala lo difícil que es. ¿Cómo decides lo que una IA debe o no debe decir sobre temas controvertidos donde la propia sociedad está dividida? No hay consenso fácil. Su postura general es la de construir el futuro. Es mejor avanzar y crear las herramientas e industrias del mañana, gestionando los riesgos sobre la marcha, que quedarse paralizados por el miedo. Aunque el riesgo de ir demasiado rápido está ahí. Claro, tanto él como Murati reconocen explícitamente los peligros de ir demasiado rápido. Murati lleva años advirtiendo sobre los riesgos de una carrera descontrolada. ¿Hay una conciencia del riesgo? Y la regulación. ¿Se necesita una especie de policía para la IA, como dicen algunos? Hoffman se muestra favorable a la idea de crear organismos auditores independientes, algo parecido a la FDA, la agencia que aprueba los medicamentos en Estados Unidos, pero para la IA. Entidades técnicas capaces de evaluar estos sistemas complejos según unos principios acordados, para certificar su seguridad y fiabilidad antes de un despliegue masivo. Vale. ¿Y qué hay del riesgo máximo, ese del que tanto se habla? El de una inteligencia artificial general, una AGI. Una IA hipotética con capacidades humanas o superiores que se vuelva superinteligente y tenga objetivos distintos a los nuestros. ¿Es ciencia ficción o un peligro real? Hoffman lo considera un riesgo real, sí, a largo plazo, pero no cree que haya aumentado significativamente en los últimos meses, a pesar de todo el revuelo mediático con ChatGPT. Murati coincide en esto. Dice que OpenAI se fundó precisamente para abordar esos grandes riesgos existenciales de forma responsable. Añade que, aunque los modelos son cada vez más potentes, todavía estamos lejos de una AGI autónoma, capaz de fijar sus propias metas o de hacer descubrimientos científicos por sí misma. O sea que calma, pero sin dormirse en los laureles. Exacto. La conclusión de Hoffman es pragmática. El tren ya ha salido de la estación. La IA avanzada está llegando, así que lo importante ahora es centrarse en guiar su desarrollo de forma segura y beneficiosa, no en intentar pararlo. Y mientras llega esa AGI, si es que llega, es importante no fliparse con las capacidades actuales, ¿verdad? Hoffman contaba una anécdota muy buena sobre eso. Sí, es genial, la verdad. Le preguntó a ChatGPT cómo invertiría él, Reid Hoffman, en inteligencia artificial. Y la respuesta fue súper elocuente, muy bien estructurada, pero totalmente incorrecta. No reflejaba para nada su estrategia real de inversión de capital riesgo. Vaya. Parecía, dice él, escrita por un profesor de escuela de negocios que no entiende cómo funciona la inversión en startups disruptivas. Demuestra que, aunque imite muy bien la forma, todavía le falta profundidad y originalidad a nivel experto. Aún no pilla ciertos matices. Es un buen cable a tierra. Para terminar, con toda esta inversión masiva y la atención mediática, ¿estamos en una burbuja, un hype pasajero alrededor de la IA generativa? Hoffman cree que no, o al menos que su impacto será mucho más profundo y duradero que el de otras olas tecnológicas recientes como las criptomonedas, por ejemplo. Está convencido de que la IA generativa va a transformar casi todas las industrias. Anticipa que de aquí surgirán entre 1 y 3 nuevos gigantes tecnológicos, comparables a los actuales FAANG. Nuevos gigantes. Sí, no necesariamente reemplazando a los actuales, pero sí uniéndose a ellos en la cima. Y reconoce algo interesante, la existencia de una red muy influyente de personas, una especie de mafia de la IA, haciendo un guiño a la famosa mafia de PayPal de la que él formó parte. Gente que lleva años metida en esto y que está moldeando activamente el futuro de este campo. Hay un núcleo duro ahí moviendo hilos. Fascinante. Bueno, hemos navegado hoy por las aguas a veces turbulentas de OpenAI y la inteligencia artificial, desde su cocina interna con Mira Murati hasta la visión estratégica del inversor Reid Hoffman, pasando por cómo funciona ChatGPT, los debates éticos sobre datos y empleo y las miradas puestas en el futuro.
Ha sido intenso. Sí, queda claro que estamos en medio de una transformación tecnológica, con un potencial enorme, pero también con riesgos que no podemos ignorar. Es evidente. La tensión entre la necesidad de innovar a toda velocidad, ese blitzscaling del que habla Hoffman, y la obligación de hacerlo con responsabilidad y seguridad, es constante. Se nota en todo lo que dicen. Y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cómo nos aseguramos de que esta potentísima herramienta sea realmente beneficiosa para todos mientras las empresas compiten ferozmente por liderar el mercado? La estructura híbrida de OpenAI es un intento de respuesta, pero vamos, el debate está lejos de cerrarse. Y mientras vemos cómo se resuelve esa tensión, quizá la pregunta que queda flotando es si esta aceleración tan vertiginosa, incluso con las mejores intenciones declaradas, nos está dejando tiempo real. Tiempo para digerir las implicaciones sociales y éticas antes de que la siguiente gran sorpresa tecnológica nos adelante por la derecha. ¿Estamos realmente guiando este tren o, cada vez más, nos limitamos a agarrarnos fuerte esperando no descarrilar? Ahí lo dejamos.